¿Cómo darnos cuenta la ecualización que usa ese bajista que tanto nos gusta? En primer lugar, tenemos que poder y lograr apreciar la diferencia de los sonidos tan solo moviendo una sola perilla apenas, menos de un punto. A mí particularmente me pasa que cuando escucho alumnos u otros bajistas que tocan mi instrumento, me doy cuenta esta diferencia. Por ejemplo, si está apenas cerrada esta perilla, mi oído siente que el bajo suena más con el micrófono del jazz. ¿Por qué? Porque se está cerrando este. Y viceversa, ¿no? Si lo escucho con un sonido poco más precision, es porque está apenas cerrada esta perilla. Por lo general, se trabaja las ecualizaciones cerrando todo o abriendo todo el potenciómetro. Entonces, en primer lugar, yo prefiero trabajarlo de esta manera, de a un puntito y empezar como a hilar fino en esta apreciación de la ecualización. Por otro lado, estoy grabando con una placa Focusrite Saphire 6. Son de la era pre-Scarlett. El bajo lo tengo con una ganancia de 2,5 puntos y el pre-prendido. De esta manera logro una ganancia, un gain de entrada que me queda justo en la mitad. Entonces eso me da margen para apretar un poco más desde los dedos o cuando esté slapeando que no me rompa, digamos, no sature. Por eso también seteo de esta forma los micrófonos. El micrófono del Precision un poco más abajo, ¿sí? Y el Jazz un poco más arriba. De esta manera logro que el sonido se comprima de una manera más orgánica desde la mano y me equipare esas diferencias de volúmenes. Tanto si estoy tocando relajado atrás, no tener que forzar para hacer solos y demás, armónicos, cosas muy precisas, muting, etc. Y cuando estoy slapeando, ya de por sí uno le pega fuerte, entonces que no haya tanta diferencia de volúmenes en cada técnica. Bien, por ejemplo, cerrando apenitas esta perilla, si slapeo, me da a un sonido más Les Claypool. Cierro un poquito más. Como un sonido de un slap no tan chaposo, sino más plástico, por así decirlo, ¿no? De hecho, podría hasta cerrar un poco el tono para matar ese brillo y que suene un poco más nasal, más opaco. ¿Sí? A diferencia de esto, todo abierto. Voy de vuelta, cierro un poquito, cierro el tono, abro el tono, fíjense esta diferencia. Ahí con todo abierto tiene más cuerpo, ¿no? Suena un poquito más grave. Ahora cierro un punto. ¿Sí? Y se acerca más como a ese sonido. De hecho, Victor Wooten también slapea cerrando un poco el micrófono del Precision. Lo que sí, por lo general, Victor usa un PJ. ¿Sí? Entonces, si bien la lógica es la misma, hay una leve diferencia muy, muy sutil, pero que lo hace diferente
al sonido. Pero también usa esta lógica de cerrar un poco el micrófono del Precision para hacer slap. Ahora, por ejemplo, Marcus Miller usa otra lógica. Usa o todo abierto o cierra un poquito el jazz para tener un slap más de Precision. Vamos a ver esa diferencia. Cierra un poquito el Precision. Slapeo. Todo abierto. El tono también. Cierro el jazz a lo Marcus. Cierro más. ¿No? Lo cierro todo. Abro todo, ambos. Cierro todo el de adelante. Fíjense esta gran diferencia. Parece, de hecho, como si estuviese adentro de una radio. Quizás hasta está bueno como usarlo como una introducción, ¿no? De repente abro todo. Y ahí apareció. ¿Sí? Ahora, lo que me da como recurso interesante el hecho de estar usando un micrófono solo. Por ejemplo, supongamos que estés lapeando solamente con el Precision. Lo puedo usar luego para usar como un efecto de volumen al estar usando un micrófono solo. Entonces podría, después de eso, por ejemplo, si quiero generar un clima, perdón, ahí está. Puedo jugar como si tuviese un pedal de volumen. Si tuviese un jazz bass con otro setting, por ejemplo, en lugar de tener volúmenes individuales, tuviera volumen master, aunque el balance esté para un lado o para el otro, me da esa posibilidad de, sin importar qué micrófono esté usando o la mezcla de los micrófonos que esté usando, puedo ir subiendo y bajando el volumen, y eso es muy interesante. Bien, por otro lado, tema tapping, lo mismo. Jihan, por ejemplo, usa un tapping más con un sonido más precision, ¿sí? Por ejemplo, cierro el micrófono del jazz bass, ¿sí? Dejo abierto solamente el Precision, el tono abierto, y usa como este concepto de tapping más rocker, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, ahora es interesante también encontrarle como una cuestión más armónica y empezar a experimentar con acordes y melodías. Por ejemplo, ¿no? Y este efecto de que cuando levanto, como si fuese un pull-off, levanto, suena la nota que está pisada. Fíjense la diferencia de... Y ahora solamente Precision. ¿Sí? Donde querramos hacerlo.
escuchemos el slap solamente con el jazz. El tapping solamente con el jazz. Vuelvo. Los dos micrófonos. El jazz. Y el precision. Entonces, como para identificar un poco la diferencia de las ecualizaciones en el tapping, sobre todo, yo tengo muy como marcado ese audio de Billy Sheehan, tanto en el audio precision distorsionado, como lo puede ser también Steve Harris. Sobre todo cuando escucho ese efecto más de cabalgata, como quien dice, y encima con dos dedos, que parece tres, pero son dos en el tema refiriéndome a Steve Harris, como esto. Y ese sonido es como que rápidamente me lleva a ok, la ecualización de Steve Harris. Lo mismo me pasa con Sheehan a la hora de escuchar tapping. Rápidamente cuando escucho un tapping con ecualización de precision, me lleva el oído a Billy Sheehan. El slap con un toque más de presencia del micrófono del precision me lleva más a Marcus. Y el slap con un poquito más de presencia del micrófono de jazz, o sea, que esté más alto. Esto lo digo también por si usamos balance en lugar de micrófonos individuales, que esté un poco más para el lado, digamos, del jazz bass. Eso me lleva más a un slap a lo Víctor Guten. Bajistas donde aprecie que el slap es más jazz que precision. Bueno, Les Claypool y también Stanley Clarke. Stanley tiene como un sonido muy jazz bass en el slap. En cambio, Les Claypool, si bien también tiene esa ecualización, es un sonido más plástico. Y bueno, y él particularmente usa más efectos, pero lo escucho como más plástico, como el tono cerrado casi por la mitad, un cuarto o mitad. Y en ese caso, Stanley Clarke, que quizás viene más de la fusión y del jazz, en el bajo eléctrico particularmente usa esa ecualización, ¿no? Obviamente en el contrabajo ya usa como un EQ más tradicional. En cambio, Les Claypool viene más del rock. Entonces, ese slap es como que logró encontrar una identidad propia en esa EQ. Nosotros lo escuchamos y ya sabemos qué es él. Entonces me parece que más allá de tener presente estos parámetros y decir, ok, esto me lleva como a este sonido o a este bajista, esto me acerca a este otro, hay que pensar y tener presente qué es lo que hicieron esos bajistas que admiramos tanto para con ese concepto de ecualización lograr su propia identidad. Yo creo que esa es la pregunta clave y la pregunta más importante que debemos hacernos para poder encontrar nuestra identidad en los sonidos que estamos usando y no buscar un sonido para sonar como, ¿sí? Me parece que tenemos un montón de posibilidades de sonidos solamente desde el bajo, por eso insisto y hago énfasis en eso todo el tiempo, hago énfasis en esto de que por qué elijo un jazz bass, porque me encuentro con un montón de posibilidades de sonidos dependiendo dónde esté tocando, dependiendo con qué técnica esté tocando, palm mute, fingerstyle, slap, etc. Me encuentro con que logro un montón de sonidos que me asemejan
a un Music Man, que me asemeja a un Precision, que básicamente son los 3 modelos de bajos con los cuales más discos se ha grabado en la historia de la música, no solamente del rock o del jazz o de la fusión, etc. Entonces todos los demás bajos terminan siendo como un acercamiento a eso. Yo creo que quizás el Rickenbacker es quizás como el que tiene más diferencia en cuanto al sonido. Sí, yo creo que ese es el modelo que quizás, la marca del modelo que quizás diría, bueno, ok, ese bajo hay que tenerlo porque se diferencia rotundamente de todos los otros, de todos los demás. Pero me podrán preguntar por qué no lo tengo. Bueno, me resulta algo incómodo para tocarlo desde toda esta cuestión de la derecha. Acá me parece comodísimo y el audio aplastante, siendo un audio pasivo. Pero bueno, en síntesis, estas son las ecualizaciones y los parámetros que tengo en cuenta para decidirme después con qué ecualización hago tapping, con qué ecualización hago slap, y tengo como presente estos bajistas que tanto conocemos y admiramos. Por otro lado, también se me vino a la mente Francis Rocco Prestia, por ejemplo, que también usa un PJ. Francis, bajista de Tower of Power, él tocaba todo el tiempo con la mano como bastante tosca, ¿sí? Y no todo en posición, para poder lograr mutear constantemente y tocar acá más apretado, exagerado, con un poquito el jazz cerrado y acá adelante, ¿no? Y todo el tiempo semicorchea. Y no presionar del todo. No esto a los Steve Harris, ¿no? Es difícil tocar con la mano como bastante cerrada y presionar solo al punto de que empieza a aparecer el tono, pero no es puramente el tono y aprieto. Entonces uno también afecta a la ecualización y al audio desde la pisada de la mano izquierda y el toque de la mano derecha. Si yo toco muy fuerte de la derecha, empieza como a generar este sonido particular del rock, ¿no? Ahora, si toco más de costado, que es como tocaba más también Stanley Clarke, o todos los bajistas que vienen del contrabajo, Brian Bromberg, por ejemplo, también, encontramos esta cuestión de aplicar la forma del toque del contrabajo al bajo eléctrico. Y eso es muy interesante también. Tom Kennedy, por ejemplo, también otro. Que también ahí usa una ecualización más tirando al precision un poquito más adelante. Generalmente los bajistas que vienen del contrabajo suelen tenderse como a ese audio de un poquito más el precision y tocar un poquito más adelante para lograr cuerpo y el volumen no tan alto para que suene más la madera del instrumento. En cambio, por ejemplo, Gary Willis toca a volumen alto pero muy chiquito desde la mano. Entonces sí tiene un audio más de bajo eléctrico y no tanto de contrabajo, ¿sí? Y fíjense que ahí el bajo de Gary tiene un micrófono solo, ¿sí? Entonces ahí es recontra diferente
el sonido, y él también usa muchos efectos. Pero todo el tiempo está tocando con todos los dedos y va muteando, y es una técnica que cuando quiere usa palm mute y cuando no levanta, pero está todo el tiempo tocando con todos los dedos. Es un bajista que no es la pega, entonces también uno tiene que tener como en cuenta eso. ¿Cuántas técnicas usa ese bajista? ¿Por qué usa esa EQ? Porque una cosa es usar una ecualización donde no tenemos la necesidad de tener que slapear o usar otras técnicas, por ejemplo. Entonces ahí ya es más fácil encontrar una ecualización. Difícil es cuando necesito encontrar una ecualización donde, por ejemplo, me rinda para tocar un montón de diferentes técnicas. Así que bueno, espero que les haya gustado esta síntesis y les haya servido. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.